Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte una enseñanza acerca de quién escribió el Evangelio según San Marcos. Obviamente lo escribió alguien llamado Marcos, pero vamos a estudiar en nuestra Biblia quién es este hombre y vamos a saber un poquito acerca de su historia. Marcos o Juan Marcos era primo de Bernabé. En Hechos 12 podemos ver cómo el rey Herodes manda matar a Jacobo y encierra a Pedro en la cárcel. Más adelante podemos ver cómo Pedro, con ayuda del ángel, escapa de la cárcel y va a casa de Juan Marcos. Aquí podemos ir viendo que estaba presente Juan Marcos. Juan Marcos era un discípulo de Jesucristo. Más adelante podemos ver cómo en el primer viaje misionero Bernabé y Pablo llevan consigo a Juan Marcos. Vamos a verlo en Hechos 12, verso 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí podemos ver cómo muchas veces nos pasa desapercibido que Marcos se encuentra nombrado varias veces en el libro de los Hechos, porque a veces se le mencionaba con el nombre de Juan. Marcos abandona la misión en la que iba con Bernabé y Pablo y regresa a Jerusalén. En el segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar de nuevo a Marcos con él, pero Pablo se niega. Nuestra Biblia no nos especifica por qué Marcos renunció en el primer viaje. Y probablemente esta es la razón por la que Pablo no quería llevarlo consigo en el segundo viaje. Pablo sabía que este sería un viaje muy difícil y que alguien como Marcos tal vez no resistiría. Quizá fue por esto que no quería darle la oportunidad de ir con ellos. Pero Bernabé insiste tanto que el equipo misionero se divide. Se va Pablo con Silas y Bernabé se va con su primo Marcos. Y así es como continúan la misión. Debemos de aprender de esta historia en la manera de que Marcos era un discípulo de Jesús como tú y como yo, pero era un hombre pecador, un hombre que fallaba, un hombre que aún estaba en la carne y tenía que librar una lucha con esta carne. No sabemos exactamente por qué desertó, pero él volvió, tanto así que volvió en el segundo viaje misionero. Ahora podemos ver en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, en el verso 11, cómo Pablo le dice a Timoteo que cuando vaya a verlo lleve consigo a Marcos, ya que le es útil. Aquí podemos ver cómo finalmente hubo una reconciliación entre Pablo y Marcos después de lo que haya sido que haya pasado. Aquí Pablo reconoce que Marcos le era útil. Es Marcos quien escribe el Evangelio según San Marcos. Marcos se volvió una especie de secretario del apóstol Pedro, ya que andaba con él. Se dice que llegó a ser como su secretario, como su intérprete en algunos otros idiomas. Y podemos ver esto en la primera carta de Pedro, en la cual él llama a Marcos como si fuera su hijo. Se refiere a él como su hijo Marcos. Así que podemos deducir que el Evangelio según San Marcos en realidad son las memorias del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, quien estuvo todo el tiempo al lado de nuestro Señor Jesucristo durante su estadía durante sus 3 últimos años de vida. El Evangelio de Marcos fue escrito por inspiración de Dios y por medio de las memorias de Pedro, Marcos fue quien las escribió.
Es por eso que durante todo el Evangelio se menciona siempre que está Pedro presente, porque son sus memorias. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición y que lleves contigo esta enseñanza acerca de que si alguna vez has fallado, si le has fallado a nuestro Señor Jesucristo, no te des por vencido. No dejes que el diablo te susurre que tú no eres hijo de Dios. Sigue adelante, sigue perseverando y